y de la Patria se abre la sesión 103 ordinaria de día miércoles 20 de agosto. El acta de la sesión 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 102 queda a disposición de la comisión. El secretario Matías Lindhorst dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimado presidente. Muy buenas tardes, queridos diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos. Sí, pues, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, quien informa que el diputado Jorge Zafirio ha hecho retiro de su firma al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada, correspondiente al boletín que está actualmente en tabla. Se recibió un oficio del subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, quien respondiendo a un oficio de esta comisión y en donde se le consultó sobre eventuales dificultades de acceso a información en el funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del CENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados, lo que vimos la sesión pasada, respondió. Dice que la Secretaría Ejecutiva de dicha comisión asesora, que emitió un informe completo que aborda y responde a cabalidad a lo solicitado por esta comisión. Esto se lo vamos a enviar a su WhatsApp para que lo puedan leer porque el informe no es corto. Nota de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, quien comunica que su presidenta Mariela Hernández Acevedo no podrá asistir a esta sesión, señalando que en su representación participará la encargada de la Comisión de Infancia y Familia de la asociación, magistrado María Soledad Santana Cardemil, solicitando además que su intervención se realice de manera virtual. Finalmente, su presidente se recibió de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien informa a la Comisión de Familia que en cumplimiento con la Ley de Presupuestos 2025, los reportes trimestrales sobre atenciones y resultados de programas de la Subsecretaría están disponibles en la página web y pueden ser consultados si es de vuestro interés. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco la palabra de puntos varios. ¿No? Sí, perdón. Diputada Pizarro. Voy a partir pidiendo disculpas. Mañana tenemos sesión. Quizás, diputada Pizarro, porque mañana están citados para ver el tema que vimos la semana pasada de la Comisión de Reparación para las Víctimas del CENAME, a los ministros de Hacienda, SECPRES, de Justicia y a la directora de Presupuesto. 3 de ellos se han excusado. Solo queda el ministro de Hacienda, que no, con todo respeto, que no se caracteriza por asistir a comisiones que no sean Hacienda. Y tampoco en Hacienda, dice el diputado Donoso. Y, ¿cómo se llama? Las víctimas de las voces ex-CENAME, que también estaban invitadas, sugerencia suya, de hecho, y egresados del sistema de protección, digamos, iban a venir en función de que ellos vengan. Entonces, si no confirma el ministro de Hacienda, yo creo que efectivamente vamos a suspender, a suspender la sesión especial de mañana y reprogramarla para otra ocasión. Diputada Pizarro. Sí, lo que pasa es que ahora yo me acordé, por eso dije presupuesto, porque si no van a venir los ministros, yo sugiero suspenderla ahora y reagendarla con la posibilidad que estamos dando 15 días, porque viene la distrital, más la de regreso, para que puedan ordenar su agenda y pudiesen venir al regreso, para que todos tengamos claro mañana por nuestros territorios, digo. Entonces, si podemos resolverlo ahora. ¿Qué le parece a la comisión? ¿Algún comentario al respecto? Sí, de acuerdo. ¿Todo? ¿Pero reagendamos el regreso? Sí, evidente, claro. Evidente. Buscamos una nueva fecha para la vuelta de la distrital, seguramente para la segunda semana, porque la primera semana ya hay una cuestión organizada. ¿Ya? Y diputado Undurraga. No, sobre el punto, han sido sumamente clarificadoras todas las intervenciones. ¿No sería bueno que usted planeara, presidente, a propósito de maternidad subrogada, estoy hablando,
una sesión de conversación entre nosotros para, antes de empezarla, incluso a discutirlo formalmente, para ver los pros y los contras de este proyecto, digamos, y ver si es que tiene o no tiene orilla, para que no... cuando usted estime conveniente, por cierto, no cuando yo estime conveniente, pero yo creo que antes de empezar a legislar, si bien es cierto estamos en el proceso legislativo, una conversación de la comisión sobre el tema, sobre lo que se ha opinado, sobre lo que se podría mejorar o no mejorar del proyecto, creo que sería bueno, con el fin, digamos, de concluir, ojalá, por una amplia mayoría, ya sea a favor o en contra del mismo, digamos, pero me permito señalarlo como una sugerencia, porque creo que podría ser enriquecedor incluso para todos los que hemos participado habitualmente de todas las invitaciones y las charlas que la gente nos ha dado en relación a esta materia y las opiniones que nos han dado. Usted dice en una comisión. Bueno, nosotros aquí nos juntamos, digamos, habitualmente, entonces podríamos destinarle parte de una sesión, digamos, a hablar de nuestras posiciones o nuestras opiniones en relación al texto antes de someterlo a votación ni siquiera general, digamos. Sí, me parece posible, diputado, porque precisamente la idea era esto ya ir cerrándolo, han ido apareciendo invitados. Creo que los de la sesión siguiente iban a ser los últimos ya. Y efectivamente después de eso queríamos llamar a votación. Entonces, como la próxima sesión tenemos una discusión acotada, podríamos destinar también esa misma sesión para cerrar el tema y ir a la votación general. Permiso, presidente. Esa sesión entiendo que ya sería en el nuevo horario del nuevo día. Así es. Okay. Y va a ser a la vuelta de la distrital el lunes de 10 para las 3 a 10 para las 5, creo que es el horario. Eso. Más diputada Gasmuri, por si acaso tomamos aquí conveniencia de suspender mañana, ya que no ha faltado, digamos, confirmación por parte de los ministros que venían a exponer. ¿Ah? ¿Es como acuerdo? Está acordado la suspensión de mañana, por cierto, secretario. Gracias. Bueno, más puntos varios. Diputada Gasmuri. Gracias, presidente. Quiero traer a colación la lamentable noticia de la pérdida de 2 trabajadoras de la residencia familiar Alameda de Talca. La Asociación Nacional de Trabajadores de Mejor Niñez, ANTRAP, quienes han venido a exponer en diversas oportunidades esta comisión, han denunciado el colapso del sistema y las precarias condiciones laborales tras el suicidio de estas 2 personas. Estos trágicos eventos que ocurrieron en menos de 4 meses ponen de manifiesto la precariedad en las condiciones de trabajo, el colapso sistémico que enfrenta el servicio no solo compromete la seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes bajo su protección, sino que también pone en grave riesgo la salud física y mental de los trabajadores que están a cargo de estas niñas y niñas. Yo solicito, presidente, el acuerdo de esta comisión para que se oficie el Servicio de Protección Especializada y este pueda informar sobre las medidas que se están adoptando en este caso. Como dato extra, ANTRAP y ANEF Maule están exigiendo una serie de medidas urgentes para enfrentar la crisis. Entre sus principales demandas destacan la implementación de un sistema de turnos que garantice el descanso y la calidad en el servicio, un refuerzo real de personal, la creación de un plan nacional para reducir la lista de espera y el sobrecupo y un apoyo psicosocial permanente para todos los funcionarios. Además, solicitaron una investigación independiente para esclarecer el fallecimiento de ambas profesionales de la residencia de Talca. Yo creo que estas 2 lamentables pérdidas, digamos, retratan la gravedad, la crisis por la que atraviesa el sistema, que afecta también no solo a niñas, niños bajo protección, sino que también a quienes están trabajando en estos centros. Eso sería, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. ¿Acuerdo para el oficio? En todo caso, se había tomado la semana anterior a propósito de las posiciones de este tema y está bien que la comisión se informe más al respecto. Pasamos entonces a la diputada, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos, a todas. Quisiera recordar, presidente, una solicitud que hice el día 11 de junio de este año para poder invitar a una organización que trabaja con niños, niñas, principalmente vulnerables de mi región, que se llama
Surf Therapy o Therapy Surf en estricto rigor. Y recuerdo que en esa oportunidad quedamos en que lo íbamos a convocar, pero todavía no se da fecha y ya vamos a pasar a septiembre para que lo pueda tener en consideración, presidente, por favor. Ojalá ahora a la vuelta de la semana distrital. Por favor, gracias. Así lo haremos, diputada Tello, ¿ah? Vamos a organizarnos para recibirlo, porque efectivamente recibió su mail y no lo hemos concretado aquí con tantas urgencias que de repente nos toca efectivamente ver aquí en esta comisión, pero le daremos un espacio. Bien, ahora sí, entrando a la orden del día, me decía, secretario, que la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, presidida por la doctora María José del Río, no había confirmado asistencia. Efectivamente, presidente. Entonces, en este mismo punto va a exponer ahora el doctor Manuel Donoso, que está conectado y listo para exponer. Doctor, muchas gracias por acudir a esta invitación de la comisión para discutir este proyecto de maternidad subrogada. Lo escuchamos sin más. No sé cuánto tiempo tiene pensado su exposición, más preguntas. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Perdonen por hacerlo telemático, pero bueno, gracias a Dios existe esta posibilidad. Me dijeron 15 minutos, espero agotarme en el tiempo. ¿Ah? Si quieren, comparto yo la pantalla, ¿les parece? ¿O no? Sí, ideal. Y después, si nos puede hacer llegar la presentación también. Al tiro. Es Ya la bienvenido. tiene, ya la tiene. La tiene Ya. en su correo, Paula. ¿Ah? Perfecto. Oye, bueno, déjenme arreglar algunas cosas acá. A ver, yo soy médico, soy ginecólogo y por lo tanto voy a hablar de temas, obviamente, que me competen, ¿ya? Que son los que tienen que ver con la fertilidad y la maternidad subrogada, ¿ya? ¿Cuál es el punto clave de esta condición? Es de que el óvulo y el espermio, que tienen material genético distinto de la gestante, ¿no es cierto? Son fecundados fuera del útero en condiciones in vitro y ese embrión con un material genético totalmente distinto de ella, que es la que lo gesta, eh, va a causar, debido a ese problema de diferencia genética de un 100%, a diferencia de un embarazo normal, donde la diferencia genética son solo de un 50%, algunos problemas, sobre todo en la madre, pero también eh, con el niño. ¿Ya? Entonces, lo que yo les quiero plantear es que la maternidad subrogada tiene más riesgos para la gestante y el niño que está por nacer cuando eso se compara con embarazos con fecundaciones in vitro homólogas, o sea, con los padre y madre, sobre todo la madre, ¿no es cierto?, que lo gesta con su mismo material genético, y también eso si lo comparamos con embarazos espontáneos, ¿ya? Estamos hablando entonces de que y lo que yo les quiero mostrar en la presentación es que hay distintos riesgos en el embarazo, tanto para la madre como para el niño, si es que ese embarazo es espontáneo, si es que ese embarazo se consigue con una fecundación in vitro homóloga, o sea, con material genético de los padres que lo van a gestar y después a tener ese niño, versus esta fecundación in vitro heteróloga, que la tiene una madre gestante que no, con un material genético distinto del de los progenitores. Entonces, la pregunta es si eso es aceptable y la segunda pregunta es quién se hace cargo de eso, ¿ya? Pero vamos a ver qué sucede con esto. Quienes acceden a la gestación subrogada, yo creo que ya esto lo pueden haber conversado, pero bueno, hay gente que tiene imposibilidades de embarazarse, por ejemplo, que mujeres no tienen útero, ¿no es cierto?, que tienen un daño irreparable, como por ejemplo malformaciones congénitas o problemas adquiridos en el útero, o mujeres que de frente tuvieron que ser sometidas a una histerectomía o se les sacaron el útero. Efectivamente, también mujeres con embarazos de riesgo por una enfermedad médica materna o sobrevivientes de un cáncer, y sobre todo el grupo que accede a estas
a este tipo de gestación son parejas del mismo sexo, ¿ya? Eh, Sobre todo cuando ambos son hombres, ¿cierto? Y mujeres también que han tenido abortos recurrentes, que no logran embarazo o fracasos repetidos de fecundación in vitro, pero todas estas otras causas son de baja incidencia, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos cifras en Estados Unidos, estos son el porcentaje de, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? El porcentaje de embarazos donde había una madre que portaba ese niño que no era la de material genético conocido, o sea, una madre, una maternidad subrogada, y eso ha ido aumentando y llega a un 4% de todos los embarazos concebidos por fecundación in vitro. Un 4% de ellos, estamos hablando de alrededor de 7.000 casos en Estados Unidos en el año 2021, fueron ciclos donde había una portadora gestacional, digamos, diferente de la eh, que tenía su concepción biológica, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta de que en el mundo se usa efectivamente empezar a transferir niños con material genético distinto de los padres, ¿no es cierto? Eh, en mujeres, sobre todo, a ver, después de los 85 años, esta es la curva, cuando uno transfiere eh, embriones que son genéticamente similares a los padres, o cuando uno, esta es la curva de, de embarazo, ¿no es cierto? Cómo va cayendo a lo largo de los años, versus la curva de embarazo de parejas de los cuales se transfieren embriones heterólogos, o sea, distintos de los padres, ¿ya? Y obviamente que es mejor, sobre todo a mayor edad, transferir embriones con material genético distinto, porque son ovocitos más jóvenes, entre comillas. Y esto es un buen modelo, si bien no es exactamente el mismo modelo de la maternidad subrogada, porque estas mujeres son mujeres que a veces, o sea, la gran mayoría de las veces se quedan con sus niños, sí tienen material genético distinto del de los desde la gestante, ¿no es cierto?, sobre todo los óvulos, y por lo tanto es un buen modelo para saber lo que va a pasar con mujeres que son portadoras gestacionales y que van a entregar a ese niño después a otros padres, ¿ya? Entonces, la fecundación in vitro heteróloga, obviamente que va aumentando en la medida que pasan los años, por las razones que yo les comenté, y vamos a ir viendo cuáles son estos riesgos para estas mujeres. En primer lugar, cuando uno hace una hiperestimulación ovárica, que hay que hacerlo en estos casos, aquí podemos transferir embriones, ¿no es cierto? Pero también en algún minuto alguna de esas mujeres va a tener que ser sometida a una estimulación ovárica para sacar hartos óvulos, hartos ovocitos, ¿ya? Y esa hiperestimulación ovárica tiene algunos riesgos. Y si ustedes ven, este es un estudio de 886 ciclos de mujeres que se le hizo estimulación ovárica, viendo solo riesgos significativos, importantes. Estamos hablando que alrededor de casi una de 100 de estas mujeres que se hace una estimulación ovárica tiene algún problema serio. Por ejemplo, que haya una rotura de un quiste ovárico y haya que operarla, por ejemplo, que haya un cuadro infeccioso y haya que hospitalizarla, o una torsión ovárica que también requiere una cirugía, o una patología que se produce con la hiperestimulación ovárica que es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que son ovarios grandes y que pueden traer problemas tromboembólicos, incluso la muerte de la mujer que se le hace una hiperestimulación. Entonces, la hiperestimulación no es venial, digamos, y tiene un riesgo que hay que asumir, ¿ya? Si nosotros vemos en ese mismo estudio el total del total de ciclos que se hicieron, ¿no es cierto? Hay un 10% que tuvo alguna complicación que puede ser leve. Aquí está una foto
Es un ovario muy estimulado, digamos, y eso puede traer problemas para la mujer. ¿Ya? Ahora, eh, como yo les decía, aquí tienen curvas también, curvas americanas, ¿no es cierto? Y si nosotros nos fijamos, se ha ido en la curva amarilla, en la curva de eh, mujeres que han recibido embriones, ¿no es cierto? Embriones o óvulos donados, ¿ya? Y ustedes ven cómo ha ido aumentando en la medida que pasan el tiempo, y las cifras en Estados Unidos son alrededor de 21.000 ciclos, digamos, y mujeres embarazos que tienen esa manera de concebirse. Ahora, si nosotros analizamos en esas mujeres, que estamos hablando de mujeres que son estas que están acá, en este estudio del 2019, eh, 259 mujeres que recibieron ovocitos donados, o sea que es un modelo muy similar a la gestación subrogada, y lo comparamos ni siquiera con embarazos espontáneos, sino que lo comparamos con fecundación in vitro autóloga, que también tiene más riesgo que los embarazos normales, vemos de que las complicaciones obstétricas en general son de alrededor en las mujeres con ovocitos donados, son de alrededor de un 45% versus un 30% de las mujeres con fecundación in vitro clásica. Y de las cosas más preocupantes son los síndromes hipertensivos. Los síndromes hipertensivos, la preeclampsia severa, que está anotada acá, ocurre en un 6% de las mujeres con ovocitos donados, ¿ya? Versus un 1% de las mujeres con fecundación in vitro clásica, ¿ya? Las causas de muerte materna en los distintos países, sobre todo desarrollados, y sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, que son muy similares a los países desarrollados, hay tres causas principales de muerte materna, que son las enfermedades previas al embarazo, una mujer que tenía alguna enfermedad, alguna condición cardíaca o renal que se agrava en el embarazo, y en segundo lugar la preeclampsia, ¿ya? O sea, esta es una causa de muerte materna, y la preeclampsia, que es hipertensión del embarazo, cuando se produce en estadios muy precoces, ¿no es cierto? Va a significar que nosotros, para evitar de que esa mujer muera, porque es un problema y es una complicación real, digamos, que puede ocurrir, tenemos que interrumpir el embarazo. Por lo tanto, esas mujeres, la gran mayoría de ellas, se les interrumpe el embarazo, a veces con niños prematuros, y si son niños prematuros extremos van a tener los problemas de la prematurez extrema, ¿ya? Eh, Hay otra causa también de complicaciones de estos embarazos, que son las hemorragias importantes en esas mujeres, que son de un 27%, es un 10%, y esa es un 20%, perdón, y esa es la tercera causa de muerte materna. O sea, estamos hablando que estas mujeres que son madres subrogadas, ¿no es cierto?, las estamos exponiendo a riesgos a ellas que son potencialmente letales, ¿ya? Eh, Esto es solo para graficar del mismo estudio cuántas veces más estas mujeres tienen probabilidad de tener un problema de este tipo versus mujeres con in vitro clásica, y como ya les decía, síndrome hipertensivo del embarazo 4 veces más, ¿ya? Y hemorragia una vez y media más, o sea, un 60% más de mujeres van a tener hemorragia en el grupo de maternidad subrogada, si lo extrapolamos a estos datos. Ahora, cuando vemos otro estudio, este es un estudio canadiense, donde evalúa mujeres que van a ser sometidas a fecundación in vitro, estamos hablando de no con in vitro heteróloga, que es el símil del punto de vista biológico de la maternidad subrogada. Si nos vamos a esta parte de la tabla, vemos de que este es un grupo que evaluó morbilidad severa en estas mujeres, vemos de que eh, estas mujeres tienen posibilidad de morir por cualquier causa de muerte desde las 20 semanas de embarazo hasta el puerperio, que son 42 días postparto. Si lo vemos, esa posibilidad es de 5 veces más que mujeres que no son sometidas a estos procedimientos, ¿ya? Una mujer con una fecundación in vitro, ¿ya? Eh, en Chile se muere una de cada 6.000 mujeres eh, que se embarazan,
1 de cada 6.000 mujeres se muere en Chile, ¿ya? Si nosotros eh, exponemos a una mujer a 5 veces más riesgo, estamos hablando de que ese ratio va a ser de alrededor de 1 en 1.200 mujeres. O sea, en la medida que tengamos estos casos, van a aumentar las muertes maternas y la pregunta es quién se hace cargo de ello, ¿ya? Este es otro problema también de los embarazos con fecundación in vitro, que es la placenta acreta. Esto implica terminar con una histerectomía, ¿no es cierto? Una placenta que se adhiere firmemente al útero. También estas mujeres tienen fecundación in vitro solamente, estamos hablando, pero estas mujeres caen dentro de esa categoría, tienen 2.2 veces más, ¿no es cierto? Probabilidades de tener una placenta acreta y estas mujeres terminan en una histerectomía. Como ustedes ven, vuelvo a la diapositiva anterior, la histerectomía en estos casos tiene más o menos un 44% más de posibilidades de tenerse, 1.44 veces más, ¿ya? De esa mujer termine sin el útero, ¿ya? O que termine en una UCI neonatal, o sea, una UCI materna, ¿no es cierto? Es de alrededor de 2 veces más. Entonces, estamos viendo que son eh, potenciales causas de muerte materna que hay que hacerse cargo. Hay un tema que también lo dejo instalado, que yo creo que alguno de los expositores previos lo comentó, y es de todos los cambios que se producen a nivel cerebral de una mujer, ¿cierto? Donde esos cambios, debido a los cambios hormonales que están graficados acá con las distintas hormonas, generan cambios a nivel de distintas zonas del cerebro que la preparan a esa mujer para y moldean su corteza cerebral para que se adecue, digamos, su conducta al niño que está por venir. Y eso hace que incluso disminuya el volumen de sustancia gris de esa mujer, y ese volumen se recupera en el posparto. El tema, y esto se llama matriescencia, que es un concepto nuevo que es como la adolescencia, ¿ya? Esa mujer no es la misma después de gestar. El tema es que este posparto queda truncado acá y no sabemos bien qué es lo que ocurre con el cerebro de esa mujer. Eso es algo que está por verse, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos del niño que está por nacer? Esto es solo fecundación in vitro. Este es un estudio clásico del año 2002 que mostró que los niños concebidos por fecundación in vitro clásica o ICSI tienen al año, si nos vamos al año, ¿por qué al año? Porque se van descubriendo niños con algunas malformaciones que no se habían visto, pero defectos mayores, defectos renales, cardíacos o de otro origen, ¿no es cierto? Tienen un 9% los niños concebidos por fecundación in vitro versus un 3% de concepciones naturales, ¿ya? Estamos hablando de 3 veces más riesgo de que esos niños tengan alguna malformación mayor, algún defecto mayor, ¿ya? Y aquí ustedes ven un estudio más nuevo, ¿ya? Si ustedes ven, estos son de cualquier tipo de malformación, hay un 15%, pero tenemos malformaciones cardiovasculares, un 50% más, es 1% los niños que nacen con malformaciones, esto sería entre 1,5%, ¿no es cierto?, de niños nacerían así. Hay problemas musculoesqueléticos, urogenitales, del sistema nervioso central, o sea, de todo tipo. O sea, estos niños van a tener más riesgo de alguna malformación y el problema es cuando esa malformación es severa o grave. Se van a hacer cargo los padres de los que van a recibir a ese niño de esa malformación. Bueno, eso es algo que tenemos que plantear. Y alguien podría decir, bueno, estos serán problemas cromosómicos, quizás lo podemos detectar, o son problemas estructurales. Y si ustedes ven, este es un estudio del año 2018 y vemos estos niños nacidos de fecundación in vitro, que es lo que está acá, versus de parejas fértiles, que es lo que está acá, eh, tienen más prematurez, eso es una cosa, tienen más mortalidad neonatal, tienen más defectos del nacimiento, pero cuando uno ve si esos defectos son cromosómicos o no cromosómicos, nos damos cuenta de que esos defectos en realidad, la gran mayoría de los casos son defectos no cromosómicos, ¿ya? O sea,
no son problemas detectados desde el punto de vista de la evaluación genética inicial. Entonces, volviendo a mi planteamiento inicial, ¿no es cierto? Estos niños que son concebidos por fecundación in vitro, pero que los porta una mujer con un material genético distinto del de ellos, eh, esa mujer tiene más riesgo incluso de muerte, que no son despreciables, como yo se lo he demostrado, y además tienen más riesgo de prematurez y de complicaciones debido a la prematurez, pero también de malformaciones congénitas y claramente no, y hay casos reportados, ¿no es cierto?, que no traigo acá a colación, pero que ustedes los pueden buscar, de madres o sea, de parejas que han decidido no hacerse cargo de ese niño por los defectos que tenía o de complicaciones graves de esas mujeres. Y el tema es, bueno, quién se hace cargo de eso y si eso es aceptable. Y mi opinión es de que eso es algo que éticamente no es correcto. ¿Mm? Eh, eso era la presentación. Me atrasé un poco, le pido disculpas. No, al revés, doctor, muchas gracias por su exposición. Aquí teníamos tiempo para escucharlo. Y de hecho ahora, no sé si hay algún colega que tiene alguna pregunta respecto de la exposición del doctor Donoso. ¿Mm? Aparentemente está bastante claro. De todas maneras, disponemos de su documento, em, que va un poco en la línea también de otros profesionales que han expuesto efectivamente, como usted lo dijo en la comisión. Así que se le agradece, doctor, su persistencia para poder exponer esta comisión. Y bueno, aquí nosotros seguiremos la discusión desde ya que ha liberado. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasando al segundo punto de la tabla, eh, corresponde eh, en el contexto de la mesa de la niñez que tiene esta comisión, corresponde conocer las propuestas para el sistema de protección que tiene la Asociación Nacional de Magistrados, para lo que en esta ocasión está representada por la encargada de la Comisión de Infancia y Familia, doña María Soledad Santana Cardemil. Magistrado, eh, muchas gracias por acudir a la invitación de esta comisión en un tema que llevamos varios meses tratando, y para la que se han invitado distintos actores, ¿no? Aquí ha estado el Servicio de Protección, obviamente la Defensoría, la Subsecretaría, eh, la JOCA, los sindicatos, los egresados, eh, migraciones, PDI, etcétera, académicos, por cierto. Y en ese contexto creo que es muy importante también conocer eh, la opinión que ustedes tienen al respecto o propuestas que puedan tener, ¿cierto?, para mejorar la condición de los niños en Chile, con las problemáticas que todos nos conocemos. Así que, sin más, tiene la palabra, magistrado. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, eh, comparezco, ¿cierto?, en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Aquí en esta Comisión de Infancia, la Cámara de Diputados y Diputadas extendió una invitación a través de su presidenta, doña Mariela Hernández. Valoramos muchísimo esta invitación. Solo hacer presente que desde hace bastante tiempo y atrás hemos participado justamente en el Congreso, ¿cierto? Aportando un poco la experiencia y conocimiento desde la perspectiva de la Asociación de Magistrados y Magistradas, por cuanto contamos también con una comisión de infancia, que es un órgano asesor del directorio de la asociación, y en el cual participan jueces y juezas de distintas partes de Chile, con competencia en la jurisdicción de familia. Y por tal razón, ¿cierto?, ante el requerimiento que hace esta comisión de infancia, se compartió esta petición, ¿no es cierto?, en la comisión, y nos hicieron llegar algunas observaciones y propuestas justamente en el seno de la misma. Eh, Indicarles, ¿cierto?, que lo dividimos muy brevemente en ámbitos legislativos, donde hay propuestas que realizar a esta comisión de infancia,
También tenemos en el ámbito de la dotación de jueces y juezas y consejeros técnicos, etcétera, funcionarios. Y por cierto, también tenemos un acápite relacionado al rol en visitas residenciales y por último la capacitación. Y en lo que dice relación con el ámbito legislativo, destacamos, ¿cierto?, que hay varios proyectos de ley que están con poco avance en lo que es, ¿cierto?, el Congreso, siendo necesario y urgente, por ejemplo, como primer punto, la tramitación de una norma de adecuación de la ley 19.968 sobre tribunales de familia con la ley 21.430, que se refiere, ¿cierto?, a la ley de garantía y protección integral de los derechos de niñez y adolescencia. Y por cierto, también que adecúa estas normativas también con la que creó el Servicio de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia. Esa norma que se está tramitando actualmente se presentó en septiembre del año 2023. Es el boletín 16.286 y está actualmente en un primer trámite constitucional en el Senado, al menos lo que era el mes de julio, pero nosotros estamos haciendo el seguimiento de ese proyecto. Por lo tanto, la propuesta directamente es darle avance, ¿cierto?, para poder ajustar los procedimientos con el nuevo sistema de protección de derechos. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos avances, ¿cierto?, en lo que dice en relación con la ley 21.430 y es indispensable el correcto funcionamiento del sistema. Dentro de ese proyecto de ley también hay una necesidad de ampliar las dotaciones de jueces y juezas, funcionarios y consejeros técnicos. Y también destacamos, porque es un proyecto de ley bastante extenso, que pueda derogarse la ley de menores, que es la ley 16.618, que es una norma que ya está prácticamente obsoleta, ¿cierto?, que cuenta con un articulado de 29 artículos, se ha ido derogando de a poco durante el tiempo, y evidentemente no es compatible con el espíritu de la ley 21.430. El segundo punto que también destacamos como propuesta es el eliminar el sistema de subvenciones de la ley 20.032. En esa normativa, ¿cierto?, específicamente el artículo 30, se establece una serie de parámetros y limitaciones y restricciones para poder aportar precisamente recursos, ¿cierto?, a los distintos organismos acreditados que deben dar cumplimiento, ¿cierto?, a las medidas de protección. Y directamente, ¿cierto?, ese sistema, así como está vigente en la ley 20.032, restringe los recursos que requieren los programas que necesitan los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección que establece esta ley de garantías. Solo a modo de ejemplo, cuando se dictó la ley que creó el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que lo realiza, ¿cierto?, a través de la ley 21.527, esa normativa estableció que todo lo que dice relación con contratos de servicios con organismos acreditados, personas naturales también acreditadas, se regirán por la ley 19.886, que es sobre compras públicas. Por lo tanto, no tienen ahí esa restricción como la tienen el sistema de protección en infancia. No podemos tener entonces una diferencia en cuanto al otorgamiento de recursos. Tenemos en justicia penal, ¿cierto?, la aplicación de una ley sobre compras públicas, a diferencia de lo que tenemos en el sistema de protección de infancia, con la 20.032, con todas estas limitaciones y restricciones en cuanto a recursos que necesitan niños, niñas y adolescentes en este sistema nuevo de protección. También destaco que, bueno, nos alegró muchísimo, ¿no es cierto?, la publicación de la ley de adopción. Esto se realizó hace poco, como bien sabemos, el 16 de agosto. Sin embargo, al hacer un estudio de esta nueva legislación, nos percatamos que las normas transitorias establecen una serie de plazos que en definitiva entrampan la entrada en vigencia de esta norma. ¿Mm? Por lo tanto, también como propuesta solicitamos que se requiera al Ministerio de Desarrollo Social la mayor celeridad posible para que ingrese lo antes posible, ojalá de los vencimientos de los plazos legales, los reglamentos respectivos al trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Como otro punto a destacar, que también dice relación con una oferta programática que no existe actualmente,
es una referida a una oferta especializada residencial y cerrada para casos en que tengamos perfiles de niños que tengan medidas de protección aplicadas por tribunales de familia, pero que tengan perfiles de infractores de ley. ¿M? Porque hoy en día hay residencias, ¿no es cierto?, en donde hay, por ejemplo, adolescentes que ya han pasado por el sistema de responsabilidad penal adolescente, que han tenido sanciones, ¿no es cierto?, en el marco de esa legislación penal, pero además también tienen, ¿no es cierto?, medidas de protección bajo la ley 19.968 o la ley de garantía. Por lo tanto, ese perfil de niño debiera tener una oferta programática especializada, porque lo que ocurre hoy en día es que esos niños, ¿no es cierto?, con ese perfil distinto que requiere un enfoque distinto para su tratamiento, para su reparación, para su intervención, convive con niños en la misma residencia que solo son sujetos de medida de protección y no son infractores de ley, por ejemplo. ¿Mm? Eso como otro aspecto. Ya pasando al tema de aumento de dotación, como ustedes también conocen, ¿cierto? Se han dictado numerosas normativas eh, que le han otorgado nuevas competencias a los tribunales de familia. Y eso evidentemente ha implicado una sobrecarga para estos tribunales. Por tanto, con la finalidad, ¿no es cierto?, de que pueda darse efectiva protección a los derechos y garantía a estos niños y adolescentes que son sujetos de protección de estos tribunales, es necesario también, ¿no es cierto?, el aumento de dotación en los términos que se propone justamente en este proyecto de ley de la modificación de la ley 19.968. Hablamos de 118 jueces y juezas. Hablamos también de una dotación en similar número de consejeros y consejeras técnicas y de funcionarios. En tercer lugar, como punto a relevar, es el rol de juez de familia en las visitas a las residencias. Como bien saben, también el artículo, la ley 19.968 establece una obligación legal a los jueces y juezas de familia para realizar visitas a las residencias. Eso es una tarea, ¿no es cierto?, que se realiza semestralmente y requiere, ¿no es cierto?, un trabajo previo y además, ¿no es cierto?, un trabajo arduo para realizar una buena fiscalización y un buen chequeo del funcionamiento de estas residencias. Hay zonas que, por ejemplo, Puerto Varas, por ejemplo, tiene 5 residencias a cargo de ese tribunal. Por lo tanto, ese juez tiene que dedicarse, ¿no es cierto?, a la revisión de esas 5 residencias, residencias lactantes, de adolescentes, etcétera. Sin embargo, ¿no es cierto?, se ha observado que al realizar estas visitas se requieren muchas veces conocimientos técnicos que no tienen jueces y juezas de familia. Hay que, por ejemplo, comparece, ¿no es cierto?, a la residencia y hay que revisar el sistema de calefacción o, por ejemplo, ¿no es cierto?, las salidas de emergencia, protocolo de manejo de medicamentos, ¿ya?, temas sanitarios, etcétera. Esas situaciones que deben ser completadas en fichas especiales de visitas residenciales, se sugiere que sean realizadas por un organismo distinto, por ejemplo, organismos autónomos y especializados vinculados con infancia, que pudiera, por ejemplo, ser la Comisión para la Prevención de la Tortura, el Instituto Nacional de Derechos Humanos o directamente la propia Defensoría de la Niñez. Ellos también realizan visitas a las residencias en el marco de sus facultades. Y lo que ocurre muchas veces es que incluso se cruzan las visitas entre jueces y juezas de familia con algunos de sus organismos en los periodos que les indico que exige la legislación. Sería del todo conveniente y adecuado que pudieran entonces encargarse esas visitas con la periodicidad que corresponda a estos organismos especializados. ¿Mm? Y finalmente, en relación a lo que ya había mencionado, que es la dictación de una serie de normativas que han entregado nuevas competencias a los jueces y juezas de familia en los últimos años,
Ejemplo, esta ley que creó el Servicio de Protección Especializada, que es la 21.302, o directamente la ley sobre garantía, la ley de corresponsabilidad parental o la ley de adopción, la ley integral de violencia de género, etcétera, etcétera. Ninguna de ellas establece el deber legal y los recursos necesarios para que los jueces y juezas de familia se capaciten al respecto o que los mismos consejeros técnicos, los funcionarios lo realicen. A diferencia de lo que ocurre en otras materias, en jueces, por ejemplo, penales, se ha generado capacitaciones obligatorias en lo que dice razón, por ejemplo, la ley de entrevistas videograbadas, que es la 21.057, o la que creó el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Incluso en materia civil hubo también una capacitación obligatoria en ley de insolvencia. Por lo tanto, uno puede apreciar que hay una diferencia con las competencias de familia. Tiene que haber un deber legal. El Estado tiene que proveer los recursos para que los jueces y jueces de familia puedan capacitarse como corresponde para el mejor desempeño de sus labores en todas estas materias que ya he invocado. En definitiva, eso es básicamente lo que puedo rescatar. Hemos enviado, ¿no es cierto?, copia del informe por escrito para la mejor ilustración de lo que estamos planteando. Y nuevamente les agradezco su atención y la invitación, y quiero también expresar de parte de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas que estamos siempre disponibles para aportar desde nuestra perspectiva, experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado. La verdad es que de todos los invitados, con todo respeto lo digo, ustedes deben ser de los más mateos, pero nos han enumerado una cantidad de propuestas concretas son precisamente las cuestiones que estábamos esperando, porque aquí nosotros queremos efectivamente sacar cosas en limpio, muy concretas. De repente son algunas legislativas más complejas, otras son administrativas más simples, para ir mejorando el sistema que hoy día está haciendo crisis. Así que de verdad, muchas gracias por su exposición. Gracias a Eh, usted. Pregunta, diputada Pizarro, diputada Arce, ¿Mm? Diputada Romero. No. Bien, pues estamos clarísimos. Ya tenemos su presentación. Gracias. Bien, muchas Entonces, gracias. Yo pido el permiso para desconectarme. claro, no, por favor, está liberada y contamos con su presentación aquí para el desarrollo el trabajo que vamos a desarrollar. ¿Ah? Muchas Muchas gracias nuevamente. gracias. Buen día, hasta luego. Bien, pues, entonces, aquí, por esta parte, no habiendo más temas en tabla, se levanta la sesión. Se suspendió.